Muy buenas tardes, profe. Nuestro grupo está conformado por... Ajá, Jonathan, presentate pues. Jonathan Stewart, Sánchez Mosquera. Y quien le habla, Luis Enrique Álvarez Mosquera. Nosotros vamos a hablarles sobre los temas de fundamentos de sistemas informáticos. Entonces, ahora mi compañero les va a explicar lo siguiente tema. Bueno, primero que todo, el primer tema de nuestro tema es el dato. Primero que nada voy a leerles la definición. Un dato es una representación simbólica de hechos, objetos, eventos o ideas expresadas mediante números, letras, símbolos o señales. Constituye la unidad básica de información aislada y sin contexto que requiere procesamiento para adquirir significado. ¿Qué significa esto? Que los datos son cosas que se nos dan de forma bruta o sola, a la cual le hace falta que alguien le dé un contexto o algo que la complemente para que le dé sentido a una oración o un problema que se nos esté planteando. Ahora paso a las características principales. Lo primero, bruto y sin procesar. ¿Qué significa esto? Que el dato no tiene un significado por sí mismo hasta que le demos un contexto. Segundo, objetividad. Debe basarse en hechos reales y observables, no en opiniones o interpretaciones. ¿A qué se refiere esto? Que el dato puede ser visto por alguien y puede ser verificable a través de una teoría o un ejemplo o experimento de él. Tercero, representable en múltiples formatos: numérico, textual, visual o auditivo. ¿Qué significa esto? Que el dato puede ser representado a través de números, palabras, videos o sonidos. Número 4. Verificabilidad. Puede comprobarse o validarse mediante evidencia o medición. ¿Qué significa esto? Que un dato, cuando nos lo dan, lo podemos verificar ya sea haciendo un experimento o verificándolo a través de una teoría o en base a lo que el dato nos está diciendo. Número 5, susceptible de procesamiento. Puede ser capturado, almacenado o transformado. Cuando se nos da un dato, lo podemos guardar, almacenarlo o convertirlo en algo nuevo, dependiendo de qué tipo de dato sea. Número 6, contexto. Significa que adquiere un significado cuando se interpreta dentro de un marco o situación específica. Cuando un dato está en forma bruta, si lo metemos en un contexto o se lo damos, se tomará sin sentido a través de él. Como cambiar de algo que está solo a que esté acompañado y nos pueda ayudar a entenderlo. Número 7, medible y cuantificable. Un dato puede ser tomado y contado a través, ya sea como de a 10, 20 o para resolver un problema o pregunta. Ahora, un ejemplo que tenemos aquí, empezamos con 25, lo cual está solo y no tiene un contexto o significado. Está en manera numérica, pero por ahora no tiene un contexto. Segundo, Juan Pérez, un dato textual que está en palabras. ¿Qué es esto? Un nombre de una persona, pero no dice que está haciendo algo o que necesita algo. Ahora, número 3, un dato temporal que dice 23 de 8 de 2025. Esto es una fecha, pero que no tiene un evento ni nada que esté asociado con ella. Ahora, en conclusión, los datos se pueden dividir en muchas partes dependiendo de cómo lo utilicemos. Bueno, un ejemplo claro, los datos son como los átomos de la información, unidades individuales que solo no nos dicen mucho, pero combinados y procesados adecuadamente pueden construir universos de conocimiento. Ahora paso a la siguiente diapositiva. Nivel 2, contextualización. La información. Comenzamos con la definición. La información son los datos que han sido procesados
organizados y contextualizados para adquirir significado y utilidad. Representa el segundo nivel en la jerarquía del conocimiento, donde los datos brutos se transforman en mensajes comprensibles que responden preguntas como quién, qué, dónde y cuándo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando un dato está en forma bruta y se transforma dándole un significado o un contexto, esto pasa a convertirse en información. Por ejemplo, si tengo, por ejemplo, digamos, una botella de agua y la convierto a botella de agua de el de uno, por ejemplo, ya tiene un contexto, lo cual puede responder dónde se vende, cuándo, qué es y quién lo vende. Ahora, llegándonos a lo siguiente, diferencias claves entre un dato y una información. Lo primero, el dato está sin contexto y la información está en contexto. ¿Qué significa esto? Que la información tiene un significado y el dato no. Se puede ver, pero no tiene un significado. Lo siguiente, no tiene significado inherente, mientras que la información sí tiene un significado. ¿Qué significa esto? Que un dato no tiene un significado hasta que se le dé un contexto o se le adicione algo, pero la información, al ya tenerlo, sí tiene un significado y nos puede servir para algo. Lo tercero, representación bruta y datos procesados. Mientras que el dato no tiene un proceso que ha sido llevado desde antes a lo demás, la información sí lo tiene, por lo cual el uno sí tiene algo y la otra no. Y ahora, un ejemplo claro, mientras que dato tiene el número 37, no significa nada por ahora, pero en información dice 37 grados de temperatura, lo que significa que el dato como tal aquí no significa nada hasta que se le dé un contexto, lo cual en este caso es grados temperatura. Ahora, ¿cuál es el proceso que sigue? Recolección es el primer paso, ya que es la toma o el almacenamiento de los datos que estén en bruto o sin contexto. El número 2 es procesamiento, lo cual se trata de organizarlos uno por uno y darle un análisis que lo pueda clasificar en diferentes factores o contextos. Y la tercera que es contextualización, lo cual le da significado en sí al dato. Ahora, un ejemplo práctico. Empezamos. La primera parte, el dato que es 150. En este caso está en forma bruta. Lo siguiente es el contexto que se le añade ventas diarias más la fecha más el producto, que en este caso es lo que le estamos dando. Y ahora el paso final, que es la información. El 23 de agosto se vendieron 150 unidades de producto X. ¿Qué significa esto? Que después de todo ese proceso podemos llegar a una oración o a una información que nos pueda ayudar a entender algo. Aquí termino yo y les paso a mi compañero. Bueno, a mí me toca hablar ahora sobre el nivel 3 y 4, que sería el conocimiento y la sabiduría. Em, en esta diapositiva vamos a explorar los niveles superiores de la pirámide de la información, el conocimiento y la sabiduría. Para entenderlos, primero debemos recordar que todo nace de los datos, hechos brutos, que al procesarse se convierten en información. El nivel 3, que es el conocimiento, es el tercer nivel. Según los libros de Sistema de Informática Generalizal, no es solo tener datos almacenados, sino saberlos usar. ¿Qué es? ¿Cómo los identifico? ¿Cómo? Y el origen. ¿Qué es? Es información que ha sido organizada, analizada y, lo más importante, aplicada. ¿Cómo lo identifico? Responder a la pregunta es el cómo. Nos permite ver patrones y de tendencias que antes no eran obvios. Origen no se obtiene solo leyendo, sino a través de la experiencia y el aprendizaje continuo. El nivel 4, que es la sabiduría, finalmente este es el nivel más alto y humano en la jerarquía. ¿Qué es? Es la capacidad de usar el conocimiento con juicio crítico. Aquí es donde entra en juego la visión estratégica y el sentido común. Una de sus características clave, a diferencia del conocimiento técnico, la sabiduría
integra valores éticos y morales, responsable al de las cosas y siempre considera las consecuencias a largo plazo. Un ejemplo práctico podría ser el que tengo en la parte inferior de la derecha. El dato, que en este caso sería el número 100, por sí solo no nos dice nada. Lo pasamos a información. Puede ser, vendimos 100 unidades en enero. Ya aquí tenemos un contexto, el conocimiento. Notamos un patrón. Las ventas suben un 20%. Cuando hace frío, ya entendemos el entorno. Aquí ya estamos entendiendo el entorno, perdón. Sabiduría. Tenemos una decisión estratégica. Como sabemos que el frío aumenta las ventas, vamos a invertir más en el marketing justo antes de la temporada de invierno. Resulta que cada nivel añade valores y reduce la cantidad de ruido. Cuando hables de sabiduría, menciona que es lo más diferente a un buen líder de una computadora, ya que las máquinas son excelentes para el conocimiento, para la sabiduría requiere intrusión humana. Con la siguiente diapositiva, que es la pirámide, de la jerarquía, ya la estructura de la pirámide. Ahora que tenemos las definiciones, vamos cómo se estructura la jerarquía. Se estructuran jerárquicamente en la pirámide Tikvet. Esta forma de pirámide no es casualidad. Representa que en la base tenemos un volumen máximo de elementos simples. A medida que subimos, la cantidad disminuye, pero el valor aumenta significativamente. Desglosando los niveles de las bases, dato es la base, son símbolos numéricos o hechos aislados sin contexto alguno. En este nivel el volumen es máximo, pero el valor es mínimo porque no nos dicen nada por sí solo. La información. Aquí los datos ya han sido procesados y organizados para tener un significado. El conocimiento es la información aplicada con base en patrones y experiencias previas. Su principal característica es permitir hacer predicciones y otorgar compromisos. Sabiduría es el conocimiento aplicado con juicio, ética y visión crítica. Su resultado directo es la forma de decisiones estratégicas correctas. ¿Cómo aplicaríamos esto en el mundo empresarial para aterrizar esto al mundo de los negocios? Miremos, eh, bueno, no se puede ver porque no lo hicimos, pero yo voy a un ejemplo conceptual. Podría ser, en datos tenemos un ejemplo real que es las transacciones que ocurren cada segundo en una tienda. En información, un ejemplo real es un reporte que suma esas transacciones y nos da el total de ventas. El conocimiento, el ejemplo real, analiza ese reporte para identificar tendencias del mercado, por ejemplo, por qué producto se vende más. Sabiduría, un ejemplo real de definir la estrategia empresarial global basada en un análisis para asegurar el éxito futuro. En conclusión, el éxito de un sistema de información no es solo recolectar datos, sino ser capaz de transformar eficientemente hasta llegar a la sabiduría, que es donde realmente se generan las ventajas competitivas. Las conclusiones, los fundamentos del sistema informático establecen las bases esenciales para comprender cómo la tecnología transforma el mundo digital. La jerarquía de datos a sabiduría, un camino que valoriza progresividad. El sistema ingresa integrado, software, hardware, software y usuarios trabajando en conjunto. Compañero Jonathan. Sí, señor. Hablando de la jerarquía,
de datos a sabiduría, un camino de valoración progresiva. ¿Qué significa esto? Que en el lapso de tiempo en el cual desarrollamos dichos datos en nuestra información, podemos ir avanzando y mejorando mientras programamos nuestros sistemas y estructuradamente podemos tener en cuenta siempre cada una de esas informaciones para mejorar en cada paso. Ahora, de la entrada, proceso, salida y almacenamiento, ¿a qué se refiere esto? Cuando tomamos los datos e información y los llevamos procesando y los tenemos ya listos, en su salida los estaremos almacenando ya sea en carpetas, bases de datos y demás herramientas utilizadas nos servirán para nuestro futuro. Por parte mía, muchas gracias por escuchar este video y nuestra participación abundante en Introducción a la Informática del ITM. Como última conclusión, yo quiero agregar que como hemos visto a lo largo de esta presentación, el corazón de los sistemas informáticos no es solo tecnología por sí sola, sino una capacidad para gestionar la jerarquía TIC web. Muchas gracias por por escucharnos y ver este video.